Newton, parte 3. Fuerza a distancia. Los Principia. A pesar del fracaso con el libro de la historia de los peces, Halley impulsa la publicación de los Principia en la Real Sociedad. Enterado Robert Hooke, como secretario de la Real Sociedad, acusa a Newton de plagio. Newton cambia la versión popular de la tercera parte del libro por otra abundante y densa en matemáticas, para demostrar que no es obra de Hooke. Los Principia, publicada por Newton el 5 de julio de 1687 a instancia de Halley, es una obra fundamental y trascendente. Escrita en latín, Newton entrega un trabajo deductivo en el que las propiedades mecánicas se demuestran mediante teoremas a partir de proposiciones generales para establecer los fundamentos de la hidrostática, la hidrodinámica y la acústica. Allí se sistematiza un método para el estudio de la naturaleza por el medio de las matemáticas. Los libros y capítulos. Principia es un texto escrito en 3 tomos. En el primer libro estudiará el movimiento de los cuerpos en el vacío. En el segundo analizará los efectos producidos por medios resistentes, y en el tercero, que es de mecánica celeste, presentará un nuevo sistema del mundo. Financiado por Halley, recopila en sus 3 leyes sobre el movimiento los fundamentos de la mecánica clásica e incluye la ley de la gravitación universal y una derivación de las leyes del movimiento planetario, obtenidas antes empíricamente por Kepler. En la obra se ponen cimientos al definir la masa, la fuerza y el movimiento. Además lo hace desarrollando estos conceptos como lo hizo Euclides, definiendo punto, línea, superficie y presentando axiomas, teoremas y corolarios. Las leyes de Newton. Primera, ley de la inercia. Todo cuerpo preservará su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que actúe sobre él otra fuerza que cambie su estado inicial. Segunda ley de la interacción y la fuerza. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre en la misma dirección de la línea de acción de la fuerza que se aplique. Esta se expresa fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de la acción y reacción. A toda acción siempre corresponde una fuerza de reacción igual y contraria. Para su obra toma las mejores partes de Copérnico, Kepler, Galileo y Descartes. Por ejemplo, de Copérnico le dice sí al modelo heliocéntrico, de Kepler a las 3 leyes y a las mareas causadas por la Luna. De Galileo le dice sí a la caída libre y el movimiento parabólico. De Descartes le dice sí a la inercia rectilínea y no a otras cosas. Escolios para explicar. Son las notas o breves comentarios explicativos que sirven para evitar demostraciones obvias como esta. El argumento para el movimiento del espacio absoluto basados en lo que se observa cuando una cubeta de agua se pone a rotar aparece en el escolio sobre el espacio-tiempo, lugar y movimiento, en la parte introductoria de los Principia, antes del libro primero. Señala que se podrá diferenciar el movimiento absoluto relativo, aunque el balde tenga el agua en reposo. Si gira entonces la superficie del agua se curvará. El ángulo de peralte será función de la velocidad angular. Habrá que añadir que, aunque en la primera edición de los Principia Newton no habla de Dios, en la segunda, de 1713, lo introduce en un escolio general al discutir la relación entre Dios y la creación. El cálculo diferencial. Newton elude el infinito hablando de cantidades divisibles y evanescientes. No habla de límites, de sumas y razones. Es decir, el infinito es considerado cuando la cuantía se desvanece y nunca antes de que ello ocurra. Newton, quien insiste en que no es posible pensar que el espacio no exista o que es una sustancia o un accidente, así considerará finita la masa contenida y distribuida en él, concibe el espacio como infinito y absoluto. Y si el universo está contenido en ese espacio matemático tridimensional, homogéneo e infinito, de igual forma pudo concebir el tiempo como eterno y absoluto.
diríamos. Estos conceptos de espacio y tiempo de Newton absolutos evolucionan primero con el espacio-tiempo relativista de Minkowski con 4 dimensiones y curvatura nula, y luego con el de Albert Einstein como estructura dinámica que interactúa con los campos gravitacionales. Ahora, el cálculo infinitesimal como herramienta matemática y científica de primer nivel, potente y eficaz para el estudio de la naturaleza y el desarrollo tecnológico, aparece con Newton y con Leibniz simultáneamente. Reglas claves de principio. Newton, quien contribuyó al progreso del pensamiento desde el ámbito científico con su método inductivo y el postulado de la ley de la gravedad, soportó en 4 principios su razonamiento. Primero, no debemos admitir más causas de las cosas naturales que aquellas que sean al tiempo verdaderas y suficientes para explicarlas. 2. A los mismos efectos debemos asignar las mismas causas. 3. Las cualidades de los cuerpos que se encuentran en el ámbito de nuestros experimentos deben ser consideradas universales en todos los cuerpos. 4. En la filosofía experimental, las proposiciones inferidas por inducción general desde los fenómenos deben ser consideradas verdaderas, próximas a la verdad, a pesar de las hipótesis contrarias. Aunque Aristóteles siempre busca la causa final, también desarrolla y esclarece el método inductivo para formar el conocimiento científico al que denomina episteme, que en la terminología de Platón significa conocimiento verdadero, a diferencia del término doxa, que se refiere a la creencia u opinión. Comprobando a Kepler. Bueno, la imagen en la parte superior muestra el problema de 2 cuerpos, uno de una masa diferente a la otra. El de menor masa tiene una órbita más grande. Los 2 cuerpos orbitan en torno a un centro que está ubicado en un foco común de las 2 elipses. Si una trayectoria es retrógrada, la otra también debe serlo. Los cuerpos tienen que estar alineados con el centro común de masa, que no hay nadie ahí. Pero también las órbitas tienen que ser coplanares. Newton demuestra la forma general de la segunda ley de Kepler o de las áreas en su proposición número 1. Analiza el comportamiento de un cuerpo cuya trayectoria es elíptica. La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección del movimiento del cuerpo sobre el cual se aplica. Mientras la fuerza centrífuga es una fuerza de acción, la fuerza centrípeta es de reacción, va en sentido contrario dirigida hacia el centro de rotación y es de igual modo. Descubre y mide los períodos de las 4 lunas de Galileo en Júpiter, Io, Calisto, Gamímedes y Europa, encontrando que satisfacen la tercera ley de Kepler. La imagen inferior muestra la forma general de esa ley, que es la ley de los períodos. Atracción gravitacional. Newton, ya licenciado durante su retiro a una granja de su pueblo natal, en los años 65 y 66, elaboró la base de la ley de la gravitación universal, basado en las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas y en los estudios de Galileo. Dicha ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza gravitacional o gravedad. Si la manzana es atraída por la Tierra, lo es en varias direcciones, pero la Luna lo es en una sola dirección por estar alejada. 2 esferas huecas. ¿Qué ocurre? La atracción es una fuerza que depende de la separación de sus centros de masa. Las mareas y la gravedad. Aquí tenemos una imagen del Sol deformando el océano y la Luna moviéndose. Y entonces hay un excedente de masa cuando la Luna está en A, que hace más fuerza en uno que en 2, generando un torque contrario. Cuando la Luna pasa a B, entonces hay un excedente de masa en el punto 2 de la Tierra, que hace que el torque sea favorable a la rotación, todo lo contrario de la posición anterior.
Las mareas de los océanos para Newton no se deben a la rotación terrestre, según Galileo, ni a los vórtices de Descartes. Las mareas o cambio periódico al nivel del mar producido principalmente por las fuerzas de tracción gravitatoria se deben a la acción combinada de la Luna, según Kepler, y del Sol. Sin embargo, habrá que añadir que las mareas de la litósfera son insignificantes con respecto a las oceánicas. Otros fenómenos ocasionales como vientos, lluvias, desbordes de ríos, tsunamis, provocan pequeñas variaciones en el océano que no son mareas. Halley, 1656-1742. Halley, astrónomo, matemático y físico inglés conocido por el cálculo de la órbita del cometa que lleva su nombre, fue amigo de Newton y miembro de la Real Sociedad. De 1698 a 1700 recorrió las costas de África, Australia y de América, ocupado en la teoría del magnetismo terrestre, trabajo que le permitió elaborar la primera carta de curvas isogónicas del planeta. En la isla de Santa Elena observa los cielos del sur y advierte que su reloj se hace más lento. Newton lo explica argumentando la variación en el radio ecuatorial, siendo 24 kilómetros mayor en esa parte de allá. La teoría de la gravitación de Newton lleva a Halley a calcular por primera vez la órbita del cometa de 1682 que llevará su nombre. La precesión de los equinoccios. Bueno, abajo vemos la Tierra y está señalado como es el círculo de precesión por el movimiento de peonza del eje terrestre. Por supuesto que ese no es un círculo lineal. En detalle aparece aquí la nutación alterando el perímetro del círculo por el fenómeno que señalábamos hace unos momentos de la atracción diferencial de la Luna en dos momentos dados sobre su órbita, atrayendo las masas de la marea de forma diferente. La precesión o movimiento de precesión-nutación en el caso de la Tierra es el cambio lento y gradual de la orientación de su eje de rotación por el movimiento de peonza. Newton explica la precesión de los equinoccios encontrada por Hiparco, diciendo que ese movimiento es consecuencia de la forma achatada de la Tierra a causa de su rotación y la inclinación en 23 grados y medio del eje terrestre. El periodo de precesión, conocido como año platónico, es de 26.000 años aproximadamente, y el desplazamiento angular actual es de 1 grado cada 71 años, 6, o si se quiere, 50,29 segundos sexagesimales por año. Dado el bambaleo de los polos terrestres, los puntos de la órbita en los que los polos están a la misma distancia del Sol también se desplazan en dirección contraria a la traslación de la Tierra, de tal modo que cuando el planeta llega a esos puntos se produce el equinoccio. 3 puntos son suficientes. La imagen muestra el plano de la eclíptica y el plano orbital de un cuerpo celeste cualquiera. La línea de intersección es la línea de los nodos. Vemos en el centro el Sol. Hay un nodo ascendente y uno descendente, por donde sube el planeta para luego bajar. Arriba vemos el perihelio, abajo estará el afelio, por supuesto. Y hay varios parámetros que me permiten a mí definir esa órbita, como el ángulo entre los dos planos y también los ángulos que se hacen con la línea de los nodos, tanto del punto Aries o punto vernal, como de la línea que va del radiovector del planeta. Y también el ángulo al perihelio, W. El estudio de la órbita planetaria se inicia con la aportación matemática de Kepler, quien fue el que formuló los resultados en sus 3 leyes del movimiento planetario. Newton demostró que un par de cuerpos siguen órbitas coplanares que en tamaño son inversamente proporcionales a sus masas, orbitando sobre su centro de masa común. Cuando un cuerpo es mucho más masivo que el otro, se toma el suyo por centro de masa, quedando así el cuerpo más ligero en órbita alrededor del cuerpo más pesado. Newton descubre que la trayectoria cometaria es una parábola y que el rayo vector
barre áreas proporcionales al tiempo, que es la segunda ley de Kepler. También idea el cálculo de la trayectoria de los cometas con solo 3 puntos. Lo hizo con el cometa de 1680-81, dibujando a compás y regla y usando por unidad astronómica 41 centímetros en el plano, con un error de 43 milésimas de centímetro. La ley es universal. Todos los cuerpos están provistos de un principio de gravitación mutua a causa de su masa. Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas dividido por el cuadrado de la distancia, que es la fórmula que vemos ahí. Falta la constante de gravitación, que es el factor de proporcionalidad para esa ecuación. En el caso de dos planetas, la fuerza de atracción es proporcional al producto de sus masas y se atenúa con el cuadrado de la distancia. Es lo que dice la fórmula. De acuerdo con la mecánica de Newton, las dos fuerzas son iguales en módulo, pero de sentido contrario. Al estar aplicadas en diferentes cuerpos, no se anulan y su efecto combinado no altera la posición del centro común de masa de ambos cuerpos. La ley de la gravitación, que formuló a sus 41 años, dice que la fuerza que hace que caigan los cuerpos en la Tierra es la misma que mantiene a la Luna y los planetas en órbita alrededor del Sol y que dirige el movimiento planetario y de los cometas. La constante de gravitación universal G. Si todos los cuerpos en el universo se atraen los unos a los otros con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, y el factor de proporcionalidad es G, entonces la expresión es la que aparece ahí: G, F igual a G por M1 por M2 dividido por el cuadrado de R. El factor de proporcionalidad G, obtenido implícitamente por primera vez por Cavendish en 1798, fue una de las primeras constantes físicas determinadas. Su valor es 6,7 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado por sobre kilogramos cuadrado. Estamos diciendo que la fuerza de gravitación es una fuerza muy pequeña, tiene un exponente de 10 a la menos 11, así de simple, si la comparamos con la fuerza magnética, por ejemplo. La constante G aparece tanto en la ley de la gravitación como en la teoría general de Einstein. La medida de G ha sido repetida por otros experimentos, quienes han aportado mayor precisión. Parece ser variable con el tiempo. Masa inercial y gravitacional. Cuando se aplica la fuerza F a un cuerpo con cierta masa, este se mueve con una aceleración A dada por una expresión fuerza igual a masa inercial por aceleración. Otra cosa es la atracción gravitacional que un cuerpo con su masa gravitacional ejerce sobre todos los demás. Por ejemplo, si estamos midiendo la fuerza gravitatoria entre el cuerpo anterior y la Tierra. Por ejemplo, si estamos midiendo la fuerza gravitacional entre el cuerpo anterior y la Tierra, usamos ¿qué expresión? Fuerza igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa gravitacional del cuerpo, dividido por el cuadrado de la distancia entre ambos cuerpos. Ahí mt es la masa de la Tierra, r la distancia entre los centros de gravedad, y mg la masa gravitacional o gravitatoria. Cuando se habla de campo suele distinguirse entre masa gravitacional activa y pasiva. La activa es la que crea el campo de la Tierra, pero la pasiva es aquella que acelera el cuerpo que se está considerando. La pregunta que se hizo Newton es: ¿por qué tienen que ser necesariamente igual la masa inercial y la gravitacional? Einstein también se preguntó lo mismo, pero no respondió al enigma. Supuso que era un principio fundamental del universo. Lo llamó principio de equivalencia al expresar que E igual a mc2, que energía es igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. O se discute si dicha expresión es igual o no en ciertas circunstancias por la curvatura del espacio-tiempo.
portavoz de la resistencia. Newton enfrenta la decisión del nuevo rey James II, quien nombra al monje benedictino Francis miembro de Cambridge con el fin de carlizarla. En defensa de Cambridge, Newton se hace portavoz de la resistencia y desafía al rey públicamente. Amenazados por la implementación de una dinastía católica en Inglaterra, varios súbditos influyentes buscan el apoyo de Guillermo III. Con dicho apoyo, 3 años después, en 1688, los dos partidos tradicionales de Inglaterra hacen alianza para frenar al rey James II y propician una revolución que lleva al trono a Guillermo de Orange o Guillermo III en 1689. Con el derrocamiento de Jacobo II inicia la democracia parlamentaria moderna en Inglaterra. En el Parlamento. Llega Newton al Parlamento británico entre 1687 y 1690 como consecuencia de la defensa que ha hecho los derechos de la Universidad de Cambridge y su postura frente al impopular rey Jacobo II. Asume el escaño en representación del centro académico y como reconocimiento a su actitud anticatólica. Acudirá Newton durante varios años a la Cámara, aunque nunca intervendrá. Allí habló solo una vez para pedir que se cerrara la ventana, aunque pasaba en Londres la mayoría de su tiempo almorzando con el rey. En 1705, a los 62 años, le otorgan el título de Sir. También su amigo era el prestigioso filósofo John Locke, con quien intercambia ideas sobre ciencia, economía, política y asuntos de fe, particularmente el rechazo a la Trinidad, es decir, el arrianismo, y las falsificaciones de la Biblia eran los temas entre ellos. En la Casa de la Moneda. En 1662, cuando se introdujeron máquinas de acuñación, la fabricación de monedas se hizo mucho más compleja. No obstante, surgió un severo problema. Primero, por la escasez de piezas de plata en circulación y segundo, por la convivencia legal entre monedas de metal envilecido, que eran las falsificadas, y de buen metal, que eran las oficiales. Escaseó entonces la plata en Londres, porque por fuera en Europa las pagaban mejor. Entonces se restaura la monarquía de los Estuardos y Newton entra como inspector de la Casa de la Moneda en 1696 para poner el tesoro al día. Allí, al emplearse a fondo en la recuperación del tesoro, enfrenta a los falsificadores, lleva a la cárcel al reconocido falsificador de la corona, quien va a la horca en compañía de 28 delincuentes más. De la Real Sociedad. Mueve Robert Hooke y nombran a Newton en la Real Sociedad. En 1704 escribe su obra más importante sobre óptica, en la que exponía sus teorías y la naturaleza corpuscular de la luz, así como el estudio detallado sobre fenómenos como refracción, reflexión y dispersión de luz. Aunque sus ideas sobre la naturaleza corpuscular de la luz pronto fueron desacreditadas al aparecer la teoría ondulatoria. No obstante, actualmente, gracias a los trabajos de Max Planck y Albert Einstein, se acepta que la luz tiene una naturaleza dual, es onda y partícula al mismo tiempo. La obra de Newton es un trabajo que, además de ser de enorme accesibilidad, trae interrogantes en todas las áreas. La luna para la longitud. Regiomontano, alemán, quien trabajó las matemáticas, la astronomía y construyó instrumentos como astrolabios, además de estudiar los movimientos de la luna y de escribir un método para calcular la longitud en los mares, con sus observaciones, mucho antes de que pudiera ser usada, con la aparición de instrumentos para medir con precisión la posición lunar, ideó el uso de la luna para cálculo en la navegación. La dificultad radicaba en la precisión de las alturas irregulares y en la medida del tiempo. ¿Qué hizo Regiomontano? Realizó importantes contribuciones a la trigonometría
plana y esférica, y a la astronomía, por supuesto. De hecho, se le considera como un iniciador de la trigonometría moderna. Newton diseña un nuevo sextante para medir a la Luna, a una estrella fija o al horizonte, con lo cual se facilita el cálculo de longitudes en los mares. Solo se facilita, no más. El cronómetro. La palabra cronómetro tiene raíz en cronos, término griego. El primer cronómetro surgió en Suiza, pero un error de 10 kilómetros en la ubicación de una nave resulta fatal. Así desaparecieron 200 marinos en las costas de Sicilia en 1707. ¿Por qué? Porque no había cronómetro. El error en el cálculo de la hora daba errores en la posición de los barcos y encallaban. Gracias a un premio de 20.000 libras ofrecido en 1714, John Harrison inventa el cronómetro marino de alta precisión con el cual era posible determinar la longitud con exactitud. Harrison no dio por concluido su trabajo, seguiría trabajando y a sacar nuevas versiones. Newton fue el presidente de un comité que debió leer mucha basura antes de que apareciera esto. Es que existen otros tipos de cronómetros, como el marino, ideado por John Harrison, el que fue perfeccionado a lo largo del tiempo. El observatorio de Greenwich. La construcción e inauguración de este observatorio fue comisionada en 1675 por el rey Carlos II de Inglaterra. Y aunque en 1948, debido a la contaminación ambiental, se lo llevaron para un castillo, todavía sigue siendo Greenwich el origen de los meridianos. En la actualidad, el Real Observatorio es un museo. En 1706, con el nuevo Observatorio Astronómico de Greenwich encomendado a Flamsteed, tenía que hacer observaciones lunares. Pero este astrónomo Flamsteed no entrega datos, alegando que a él le pertenece y no la corona, aunque Newton le había pagado 180 libras para calcular las posiciones de la Luna, mismas que él utiliza en cálculos de estrellas fijas y no en lo que tiene que hacer con la Luna. Cronología astronómica. Se publica en París una colección pirata de su obra teológica Cronología de los Reinos Antiguos, donde se propone la negación de la Santísima Trinidad, el arrianismo, y en respuesta Newton es obligado a reescribir la obra. En el documento hay una innovación que es la adaptación astronómica, pues compara las descripciones del cielo antiguo con el actual y descubre un error en 500 años. Newton calculó que el viaje de los argonautas debió ocurrir en el año 937 a.C. y no hacia el 1400 a.C. En la imagen se está representando a Jason llevando el vellocino de oro. Newton y Leibniz. En 1684 inicia la lucha con Leibniz, filósofo alemán de mente suprema. Newton escribía desde 1674, se escribía con Leibniz, y este publica su descubrimiento del cálculo diferencial sin darle crédito a Newton. El conflicto va a durar 20 años. Leibniz intentó desconocer que incluso el editor le había enseñado las fluxiones, un argumento razonable que favorece a Newton. No obstante, la notación con símbolos como dx, dy y f de x de Leibniz es superior y es la que hoy se usa. ¿Qué pasó? El trabajo de Newton sobre el cálculo diferencial, desarrollado 10 años antes, no se había publicado debido a su trauma por la crítica que le hiciera Robert Hooke en el Tratado de Óptica. Y en Principia. Newton lidera el movimiento filosófico empirismo inglés, cuyo método de probar la validez o falsedad de una cierta proposición difiere del aplicado por Leibniz, cuyas contribuciones en las múltiples áreas permiten afirmar que fue el último hombre del Renacimiento por su formación suficiente. Newton saca conclusiones por métodos inductivos. Leibniz, contrariamente, construye vastos edificios a partir de deducciones que son inestables cuando se mueven los cimientos. Muere Newton, 1727. En 1725, por razones de salud, se muda a Kensington,
Es amable pero está débil, padecía problemas renales y de cólicos. Uno de ellos lo mató. El domingo 16 de marzo pierde su sensibilidad y al amanecer del lunes 20 de marzo a la 1 de la madrugada muere a los 84 años después de haber rechazado los sacramentos y de haber expresado convicciones que tuvo durante medio siglo. Fue enterrado en la abadía de Westminster. A partir de la Ilustración o Siglo de la Luz, es una corriente intelectual del siglo XVIII, se comienza a considerar a Newton como el genio más grande de la ciencia. Fin. Veremos el epílogo.